un poco de problemas técnicos. Siempre se da, jóvenes. Ahora con el internet, pues a veces nos adaptamos tanto a estas tecnologías que igual pues estamos bien pendientes de ellos. Bueno, les comentaba, adaptando a nuevas tecnologías, que tengan buena conectividad para que no se nos corten lo que estamos escuchando pues las clases. Nuevamente les vamos a dar la palabra, escucharlos al final y poder ver qué tienen para nosotros, esas vivencias y todo lo que nos quieran comentar. Sus preguntas, igual los vamos también a estar leyendo en el chat. Y si no, pues, si no les podemos contestar mañana a través de los medios que tenemos establecidos, del WhatsApp, pues los hacemos llegar. Ninguna pregunta es mala, todas las preguntas son buenas. Siempre ustedes, pues, no se tienen que quedar con las incógnitas, para eso estamos, para aprender. Cuando uno está para aprender, jóvenes, todo bueno, todo bueno. Al final hacemos preguntas, como les menciono, y si preguntamos, ¿por qué saber queremos? Pues, bueno, jóvenes caficultores, una iniciativa de Nestlé a través de la Fundación Conducafé. Y pues estas clases que han sido de mucha ayuda, pues yo sé que para muchos jóvenes y toda esta parte que estamos implementando, agricultura regenerativa, que es lo nuevo, que es lo que estamos hablando en toda nuestra temática. Recuerden ayer cuando les di el temario, la agricultura regenerativa, y pues la segunda clase el día de hoy es selección de semillas y preparación de viveros. Si bien es cierto, ayer tuvimos un brochazo, pues hoy el instructor Brian nuevamente nos va a dar la clase y pues cómo tener esos tips cuando ustedes vayan a establecer esta selección de semilla y la preparación de esos viveros. Así que estemos pendientes, lápiz en mano, hoja en mano, y que ustedes pues puedan hacer sus anotaciones. Vienen algún par de imágenes muy ilustrativas y pues como les mencionaba, que sean ustedes que más adelante nos cuenten sus experiencias. Yo sé que pues muchos de los que están aquí son esos jóvenes caficultores que tienen pues ya sus fincas y tienen innovaciones nuevas. Ayer yo creo que cuando di la palabra, alguien quería comentarnos lo que había hecho en su finca. Tal vez el día de hoy agradecemos a Víctor que él estuvo conectado y bien pendiente, a Alba también que nos hizo un muy buen comentario y a todos los que siempre están ahí. Dice Adolfo, saludos desde San Pedro Sula. Igual estamos acá en San Pedro transmitiendo pues a varias partes del mundo y también a todas las personas que nos escriben pues de diferentes departamentos también de aquí de Honduras. Jóvenes, los dejo con el instructor Brian, el ingeniero Brian. Pues Brian ya tiene mucha experiencia dándonos estas clases, ya lo conocen, ya presentar la biodata de Brian, pues un gran amigo que siempre pasa pendiente ahí de contestar sus incógnitas en el chat. Y como les menciono, síganos escribiendo, para eso estamos. Nosotros trabajamos para ustedes, jóvenes. Realmente nos tienen aquí para poder estarnos educando y aprendiendo día a día para traerles pues cosas nuevas, cosas innovadoras y pues más adelante los vamos a estar viendo. Marco Tulio igual de Santa Rosa. Bueno, los dejo aquí con el instructor. Estamos transmitiendo en Facebook, en YouTube, en Telegram, también si se les desconecta por este medio o pueden invitar a otras personas o si ustedes más adelante no tuvieron buena conectividad, igual pueden repetir la clase en los diferentes medios que ya tenemos. Así que jóvenes, los dejo con su instructor. Bienvenido, ingeniero. Buenas noches a todos, ¿verdad? Es un placer de nuevo estar con ustedes en este día. Teníamos programado que fuera en este caso la compañera Rosy, pero por diferentes complicaciones, pues no nos puede estar ayudando en este día, pero pues vamos a estar al pendiente con ustedes hoy, ¿verdad? Así que espero que se alegren de verme otro día consecutivo porque aquí vamos a estar con ustedes en esta noche, ¿verdad? Es un placer, ¿verdad? Estar con ustedes. Igual de todas las partes que nos están viendo, hay bastantes conectados, entonces eso nos da una pauta de que estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Vamos a hacer de repente la clase un poquito interactiva para saber de repente en la elaboración de sus viveros cómo han estado trabajando, qué han estado haciendo. Entonces, de repente ahí les voy a hacer alguna preguntita por el chat, ¿verdad? Ahora, los objetivos de la clase en este caso, conocer los primeros pasos para el establecimiento de un semillero de café, identificar los sustratos ideales y según la etapa de la planta, conocer los cuidados de la plántula
durante el crecimiento en vivero, determinar la época de siembra del vivero en campo definitivo. Entonces, estos son como los objetivos que vamos a tener eh, en esta clase de hoy y lo vamos a ir desarrollando poco a poco durante vayamos dando la exposición. Ahora, en el caso de café, tenemos dos especies que son, como, por ejemplo, las más conocidas o las más utilizadas. En este caso, son las canéforas y la parte de arábica. Eh, Diferencias entre ellas o ventajas que pueden tener. Eh, en el caso de las canéforas, el café es conocido como robusta, suele tener menor acidez, mayor amargor y cuerpo debido a su contenido de piracina y se produce alrededor del 30% del café mundial. Normalmente es conocido Brasil por tener este café, pero también sé que hay en otras partes como Nicaragua, alguna parte de Colombia, entonces sí ya va un poco más generalizado, pero como producción mundial, pues normalmente es el referente Brasil en este caso. Luego tenemos la parte arábica, que es la que tenemos aquí en Honduras nosotros, y sé que hay otros países que la suelen tener como variedades principales o especies principales, mejor dicho. Y este es un café muy aromático, con agradable acidez y aroma a nivel de taza. Entre las variedades de la especie pues, arábica que tenemos aquí en Honduras es la del Parinema, el Empira, el Catuahí, Caturra, Pacas y Café 90 eh, como especie generalizada, ¿verdad? Aquí podemos ver un poco cómo son lo que son ya en bandolas las dos especies y el tamaño de la semilla. Ahora, generalidades del café arábica y robusta. En los detalles, por ejemplo, la forma de polinización, el arábico es autofértil y autógama. En el caso de las canéforas es autoinfértil o alógama, quiere decir en este caso que una sí se puede autopolinizar y en el caso de la canéfora se puede polinizar una flor diferente en este caso. Crecimiento uniforme, la otra es poliforma. Floración a maduración, pues una tarda 9 meses, la otra de 9 a 11 meses, depende de las variaciones. El tamaño de la cereza es mediana, más alargada en el caso de las arábicas y más pequeñas y redondas en el caso de las canéforas. Un florecimiento regular, irregular en todo el año, o sea que podemos tener un poco más. Eh, Semillas por libra de unas 1.200 o unas 1.300 por libra en este caso. Contenido de cafeína en el caso de las arábicas de 0,8 a 1,7% y en el caso de las canéforas de 1,5 a 2,5%. Entonces aquí el nivel de cafeína sí es mayor en este caso de las canéforas. La respuesta organoléctrica más aromático y la otra es menos aromático. Frecuencia de plagas y enfermedades, claro, esto va a variar, depende de las variedades, más susceptible y la otra un poco más resistente y tolerante. Entonces aquí podemos ver en este caso lo que es la semilla de una arábica, podemos ver que es un poco más alargado, tiene la famosa S invertida que podemos tener aquí en el patrón. En el caso del arábic, de la canéfora, pues un poco más redondeada, el centro es más derecho, es bien característica ver un grano de este tipo. Por muy pequeño que tengamos en una especie arábica, siempre va a tener esta forma, va a ser un poquito alargada y no se va a diferenciar que va a ser redondeada por más que sea un grano diminuto o pequeño, ¿verdad? Factores antes de iniciar un vivero. Recuerden que todo es importante el inicio antes de decir cómo lo vamos a hacer, que vamos a establecer un vivero, para pues de esta forma pues tener un buen inicio de la plantación, ¿verdad? Aquí tenemos variedades, qué variedades vamos a coger, qué cualidades queremos de esa variedad, si el clima se adapta a esa misma, al mismo tiempo, si cómo lo vamos a desarrollar, si lo queremos para comercial, si lo queremos para eh, venderlo en tazas especiales, si es para una cafetería y queremos tener nuestras propias variedades y mezclas. Entonces, todos hay que tener en consideración antes de establecernos, ¿verdad? También si esa variedad está disponible en nuestro mercado o no. La topografía es bien importante a la hora de establecer el semillero o el vivero. Si va a ser con mucha pendiente, va a ser totalmente plano, va a estar abajo de una loma, lo que va a llevar a que haya más encharcamientos. Hay que tenerlo en consideración. La cantidad de sembrar es muy importante. No solo es de decir, voy a sembrar 10 manzanas de un solo. Eso va a llevar una gran logística, tanto en el semillero, en el llenado de la bolsa, el traslado y las condiciones microclimáticas. Hay que saber si donde lo vamos a sembrar
es de llover mucho, es de mucho sol, es de mucho viento. En esa temporada que lo vamos a sembrar suele bajar las temperaturas, suelen subir. Entonces, son detallitos que hay que tenerlos en consideración, ¿verdad? Eh, Como semillero, en la primera etapa el cultivo del café implica un periodo de 2 a 3 meses. Pasos a seguir, como le mencionaba anteriormente, la selección del lugar es bien importante. El terreno tiene que tener un buen drenaje y de fácil acceso, que no nos cueste movernos en vehículo, en camión, a pie, en carro, en moto, lo que sea. El riego bien importante, ya que no le puede faltar en este caso al café. Uso de sustrato óptimo. Recuerden que tenemos un sustrato que es para el semillero y un sustrato que es para el vivero ya en bolsa, ¿verdad? Lo claro porque vamos a trabajar con dos tipos de sustrato hoy para no llegarlos a confundir. Preparación de la cama o del banco. Como podemos ver aquí, tenemos dos tipos de banco, entonces hay que tenerlos bien marcados cómo los vamos a establecer y la desinfección es muy importante para no tener enfermedades al inicio y no contaminar en este caso las semillas. El sustrato para el semillero, que en este caso recordemos que es separado al de la planta en vivero, tenemos normalmente lo podemos usar de dos formas. Bueno, aquí lo pueden ya comentar en los comentarios. Si ustedes el vivero del sustrato para el semillero lo hacen de arena o de tierra o de eh, alguna mezcla de materia orgánica, por ejemplo, o lo hacen, por ejemplo, algunos lo hacen con mezcla de coco, que es el que estuvo bastante tiempo de moda también, pero el que vamos a usar ejemplo aquí va a ser arena y acerrín en este caso. Entonces me pueden ir escribiendo en los comentarios cuáles son los que ustedes han usado como sustrato en semillero. Vamos a ir viendo qué nos están poniendo por aquí. Dice arena fina, ok, Jesús Montoya usó arena fina en este caso. Sí, en el caso del sustrato, ¿por qué es importante saberlo? Se pueden usar los dos, no hay ningún problema, tanto la arena como la tierra. Tiene que ser arena o tierra negrita, fina. Eh, Imagino que aquí puso Ángel que usó lima, lama de río y tierra. Imagino que aquí es el limo. Eh, María dice que ha usado tierra también en este caso. Sí, ¿qué pasa con el medio de sustrato cuando es tierra? Tiene que ser tierra que esté suelta, tiene que ser tierra negrita, que tiene que tener buena infiltración y de repente hay que agregarle un poquito de acerrín, en este caso. Puede ser casulla de arroz o casulla en este caso de café, algo fina, para que tenga pues una parte de aireación y también ayude con el peso y que tenga un poco de drenaje, que ayuda al drenaje, ¿verdad? Dice arena fina, también ha usado, dice en este caso Galaxy. eh, Rosila también ha usado arena. ¿Por qué es importante en este caso o las ventajas de la arena, como les estaba mencionando? En el caso de la arena va a ser más suelta a la hora de hacer que la raíz tenga una penetración, entonces va a tener un crecimiento de una manera un poco más rápida a la hora de desarrollarse. Y a la hora también de hacer el trasplante, no va a tener tanta materia a la que va a estar arraigada, en este caso la raíz, y de repente a la hora de hacer el levantamiento no vamos a romper tantas raíces o pelos absorbentes en este caso, ¿verdad? Ya que con la arena pues no ocurre eso con tanta facilidad. Y además, según el tiempo, la tierra tiende a compactarse un poquito. Entonces vamos a hacer mayor desprendimiento de las raíces. Y en el caso de este caso, la arena no, porque siempre va a estar suelta. La arena no tiende a compactarse. Entonces, son las ventajas que vamos a tener. Dice Juan Bravo, raíz descompuesta. Excelente, y arena, también dice Estela que usó arena y Josué también dice que ha colado tierra y arena. Estoy en, ok, perfecto, las dos mezclas, ¿verdad? Eh, y aquí siempre igual se coloca un poquito de serrín en este caso, que puede ser como les mencionaba, el caso de la parte de casulla, que les va a estar la parte de aireación, ¿verdad? También es más fácil a la hora del drenaje, en este caso la arena, porque tiende a facilitar esa parte, ¿verdad? Y en el caso de la tierra, si de repente compactó o quedó demasiado fina, pues va a tener un poquito de encharcamiento y nos va a provocar un poquito de enfermedades en la raíz. Ok, ahora tratamiento de los sustratos, tenemos varios. Bien, si va a ser con arena o va a ser con tierra, pues igual se pueden usar.
porque uno no sabe de repente esa tierra o esa arena qué medios estuvo, ¿verdad? Estuvo una contaminación. Y en el caso de la arena, pues no se sabe porque simplemente con lavarse, pues no se va a echar de ver, pero puede tener en este caso eh, microcontaminantes, ¿verdad? Ahora, exposición del ariete al sol. En este caso, si tenemos la disponibilidad de poner el medio directamente al sol o tenemos una buena entrada de sol, entonces lo vamos a poner ahí a que le pegue el sol directo. Este lo vamos a estar haciendo un volteo por lo menos cada 24 o 48 horas. Lo vamos a estar moviendo para que el sol pegue uniformemente en todas las capas de la cama, en este caso del semillero. Si lo tenemos con disponibilidad de también ponerlo con solarización, que es como el plástico que tenemos aquí, pues igual lo vamos a cubrir, ¿verdad? Se tapa bien para que alcance temperaturas bastante altas y de esa manera también podamos romper si hay microorganismos como hongos, algunas bacterias, algunos virus, para romper esa cadena de proteínas de ellos, ¿verdad? También hay que hacer un volteo, solo que este se hace un poco menos frecuente que en la cama, porque tenemos un alto nivel de temperatura en este caso. Y de esa manera, pues nos va a ayudar a hacer la descontaminación. Y el otro, por ejemplo, la desinfección con agua hirviendo en este caso. Podemos ponerlos en drones de 200 litros de metal. Vamos a hacer una fogata abajo que tenga una buena, porque va a aguantar un buen peso en este caso. Y luego, pues con una regadera de metal, pues vamos a estar haciendo, vamos a regar en este caso siempre con las medidas de precaución y seguridad, usando guantes de cuero gruesos para no quemarnos, que no hayan animales o algo cerca. Siempre todo esto se hace contaminación cuando todavía no hemos puesto la semilla, ¿verdad? Para no dañarla en este caso y de esa manera empezar ya el tratamiento con el suelo ya trabajado. Luego podemos usar un poco de cal y luego pues ya como el remedio químico, pues algún fungicida en este caso. También podemos aplicar algún hongo, bueno, alguna Beauveria baciana en este caso, para que de repente nos haga control si hay algún patógeno ahí pequeño que nos haya escapado de repente, ¿verdad? O lo que se aplica en Beauveria, pues ya tiene que estar cuando ya hemos terminado el tratamiento, que esté un poquito bajo sombra para que no dañemos ese hongo, ¿verdad? Luego tenemos sistemas de siembra, tenemos varios, de ahí de repente ustedes sabrán cuáles han utilizado, ahí igual nos pueden ir comentando, ¿verdad? Tenemos las semillas que puede sembrar utilizando varios métodos, como entre ellos tenemos el chorrillo, semilla por semilla o al voleo. Eh, Se recomienda igual, ¿verdad? Ponerlo por surco, a 2 centímetros de distancia, a una profundidad razonable, que puede ser tanto en la arena como en la tierra, que solo medio quede tapadita la parte de arriba, y a una distancia pues de 5 centímetros de separación para ir colocándola. Se recomienda mejor hacerlo si es más trabajoso, pero hacerlo semilla por semilla, porque usted está garantizando que la semilla va a ir directamente en la posición correcta. Como le digo, lleva un poco más de tiempo. Normalmente esto se paga al día o se suele pagar bien para que la persona que lo está haciendo lo haga de la manera más adecuada y profesional posible para evitar problemas de raíces, que es lo que va a pasar, que le voy a poner unas fotos más adelante. Pero si ustedes lo han hecho directo o lo han hecho directamente en la bolsa, pues que también conozco y les ha funcionado, pues qué bueno por esa parte por ustedes, ¿verdad? Pero lo que recomiendo en general, pues es hacerlo de esa manera. Eh, de ahí, pues ustedes pueden ir viendo cuáles les va funcionando. Nosotros en particular, cuando elaboramos el vivero de la finca, nosotros pues lo hicimos así, ¿verdad? De semilla por semilla, tuvimos un buen desarrollo, tuvimos buenas plántulas, soldaditos bien formados según cómo se había sembrado, nos llevó tiempo, como les dije, pero fue bastante bueno, lo hicimos en arena en este caso, por eso es que les digo que sí es un buen método, pero también hemos hecho semilleros en tierra fértil muy buena y también se han desarrollado de una manera muy buena, la verdad. También hay algunos que no, que lo hacen, nosotros en este caso pues no los pusimos aquí porque si el costo es más elevado, pero algunos lo hacen directamente en bandejas con piloncitos, en este caso, ya directamente para que se desarrollen las primeras etapas ahí. El detalle con esto es que lleva un mayor infraestructura, porque las bandejas tienen que estar aéreas en este caso, suelen ser más caras porque ocupamos tierra bastante para llenar cada uno de los pilones y luego la tierra que ocupamos para la bolsa, entonces sí es bastante, ¿verdad? Eh,
Sí, hay algunos que lo han hecho de buen tamaño, pero como les digo, lleva un costo un poco más. Normalmente se hace para fincas experimentales de algunas instituciones gubernamentales o privadas que después lo van a usar para vender semilla de repente. Aquí tenemos, por ejemplo, el sistema de siembra. ¿Cuántos kilogramos de semilla necesito para una manzana? Recuerden que aquí depende la variedad que vamos a usar, la distancia que vamos a usar, pero suponiendo aquí que ustedes ya saben cuántas plantas por manzana es lo que van a sembrar, entonces es lo que ustedes ya imaginan, ok, necesito tantas por manzana, ahora cuántas libras necesito comprar. Para hacer el cálculo lo vamos a hacer con semillas, en este caso estimando la verdad, una libra de café a un 30% de humedad, puede estar entre un 20 y un 30%. Menos de eso ya podemos tener peligro de que ya se haya dañado un poco el embrión. En este caso no es que la vamos a secar y luego la vamos a levantar la humedad, no, desde que se cortó, se, se empieza a secar en sombra hasta alcanzar ese tipo de humedad, no se pone al sol directo para evitar que baje de forma repentina la humedad, y eso es algo que ya se hace por las instituciones, en este caso, que venden. Como tenemos aquí el ejemplo de Icatú y Obata. Recuerden que la cantidad va a variar dependiendo del tamaño del grano, si es una variedad que es un grano grande, si es una variedad que tiene un grano pequeño, pues eso va a ir variando, ¿verdad? De repente, eh, en la forma en la que se va a ir haciendo en este caso. Ahora, tenemos un promedio de 1.200 a 1.350 granos por libra, pero para efecto práctico lo vamos a hacer a 1.000 plántulas por cada libra de semilla sembrada. Entonces, digamos que un promedio de 1.000 semillas por libra. ¿Por qué lo hacemos? Porque recordemos que vamos a hacer una buena eliminación a la hora de tener plántulas malas para no sembrar que de repente tengan la raíz distorsionada. Ya la vamos a ver un poquito más adelantito en ese caso. Ahora, los sistemas de cobertura, pues tenemos varios. Imagino que ustedes han de tener su método. Aquí lo hacen, tenemos el ejemplo de pasto seco y plástico, que es como tenemos en la imagen. Luego tenemos directamente el servicio de pasto verde. Tiene que ser largo para que no nos cueste a la hora de quitarlo. Nosotros lo hicimos, creo que aquí le conocen la planta como Erul. Es un tipo de cobertura parecido al helecho. Lo usamos también como sombra. Eh, y lo usamos de cobertura, ¿verdad? Ay, disculpen. Recuerden que para que la semilla germine, pues tiene que tener humedad, oscuridad y temperatura para que ya se active la parte de siembra en este caso, ¿verdad? Y que ya tengamos la parte de germinación. Aquí tenemos el levantamiento de cobertura, tenemos ya lo que es la parte del soldadito y ya lo que es la parte de chapola. Las plántulas emergen en la superficie de un tiempo aproximado de 40 días después de la siembra. En este momento debe levantarse la cobertura formando un tapesco ya de 70 a 1 metro para que el semillero tenga esa protección de la lluvia. No tiene que ser alto porque todavía no es el vivero en este caso. Algunos lo hacen a nivel del suelo, otros lo hacen a una altura, por ejemplo, de 1 metro y fracción. Y ahí siembran, ¿verdad? Para que a la hora de hacer la póstula no estén acostados o hincados, sino que estén parados en este caso, ¿verdad? Y aquí va a estar un periodo de hasta 75 días en el semillero para luego hacer el cambio en este caso. Eh, Aquí tenemos las etapas en las que va a estar la planta, las va a estar desarrollando. En los primeros 20 días, pues vamos a tener lo que es la parte en lo que va a empezar a desarrollar la raíz, en lo que va a activar el embrión. Ya después, por eso es un periodo bastante delicado. Recuerden que si tenemos una plántula que va a estar hasta 75 días en vivero, tenemos que contar ese tiempo para la hora de la siembra, ¿verdad? Porque recuerden que también vamos a tener la plántula después en la bolsa para que se termine de desarrollar la chapola. Y en este caso, de esa manera la vamos a ir cuidando a la hora de la siembra para tener cuidado con los tiempos de lluvia que son muy importantes en este caso. Si me pueden poner en los comentarios, por ejemplo, ustedes su plántula la hacen el trasplante directamente cuando está en soldadito o está en chapola para hacerles ahí un pequeño comentario. Dice Delki,
Si la planta aplicó madurativo, daña la plántula, ¿cómo se puede recuperar? Cuando se aplica normalmente el madurativo, va a botar la hoja en ese caso si se aplicó de una manera bastante drástica del ki. Y ahí sí hay un bastante riesgo de que pierda la plántula en este caso. Carlos, dije que Chapola, Chapola también, Ariel, también en Chapola, Brian en Chapola, ok. Sí, Ángel también en Chapola, gracias. Gabriel también. Sí, en Chapola es bastante bueno hacerlo porque ya nos garantiza que vamos a tener una chapola sin mayor defecto. René dice que en fosforito, excelente René. Entonces, ¿qué pasa? En ambos métodos están bien, pero en chapola normalmente ya la plántula desarrolló un poquito más lo que es la parte de crecimiento y vamos a ver qué tan bien vienen esas dos cotiledones de la planta y podemos ya tener por lo menos una perspectiva de que así tuvo un crecimiento bien, que desarrolló bien. No es que sea tan importante, ¿verdad? Porque al final estas no son hojas verdaderas, pero sí nos da como una pauta para saber que todo el crecimiento viene bien, ¿verdad? Porque recuerden que en soldadito no vemos si la plántula ya del crecimiento donde vienen las hojas reales viene con algún defecto o algún daño, ¿verdad? Mientras que en chapola ya sabemos que ya abrió, ya quitó, entonces es más como más práctico, ¿verdad? Hacerlo de esa manera. Dice Elvis directo de la bolsa de semilla, dice directo en la bolsa de la semilla, sí puede, pero uno no sabe cómo va a estar el sistema radicular, si al final ocupa un espacio y esa semilla no nació, si esa chapola no creció en la forma correcta. Entonces sí se puede, pero tiende a haber un poquito de incertidumbre si al final va a tener un buen desarrollo. Ya les voy a enseñar aquí un poco cómo se ven las diferentes etapas, ¿verdad? Y a la hora, por ejemplo, de aplicar algún correctivo o fertilizar, pues va a costar más porque de pequeña la planta va a ir fertilizando bolsa por bolsa, ¿va? Mientras que en las primeras etapas, pues uno puede fertilizar a mayor volumen en este caso. Pero poderse se puede. Recuerda aquí, no les decimos que no pueden hacer algo, pero de repente podemos ayudarle un poco a hacerlo un poquito mejor, ¿verdad? Ok, aquí tenemos ya en el control de enfermedades. Aquí podemos contrarrestarlo un poco. También a la hora de sembrar, pues tenemos chance entre que sembramos la semilla en el semillero a, a estar preparando todo lo que son las bolsas, a hacer el llenado, a estribarlo, a arreglar la parte de sombra. Pero si de un solo sembramos, entonces tenemos como que más corto el tiempo para hacerlo en ese caso, ¿verdad? Eh, ¿Hay que hacerlo? Sí, hay que hacerlo, pero como podemos ir un poquito más con tiempo, ¿verdad? Y, eh, y ya pues nos da como chance de hacer eso para no tenerlo tanto directo ya a las bolsas, ¿verdad? Ahora, control de enfermedades, mal de talluelo, es una enfermedad causada por este caso por un hongo que tiene que prevenir antes de que aparezcan los primeros síntomas. O se conoce también como damping off o rhizoctoniasis y es causada por el hongo Rhizoctonia solani. Esto normalmente pasa por acumulación, por plantas ya, semillas ya de repente que se han contaminado, que se han enfermado, por un suelo que no se desinfectó de la manera adecuada, por encharcamiento, por unas condiciones demasiado húmedas y temperatura. Por eso de repente la arena es una buena alternativa porque tiende a drenar un poco más, a secarse un poco más rápido. Entonces, normalmente suele pasar un poquito menos. Luego tenemos el fusarium, es un hongo que proviene de la hinchazón en el sistema radicular por la chapola o plántula. El hongo es el fusarium con varias especies y un hongo saprófito y cosmopolita. Entonces son como los más importantes o los que vamos a tener de repente problemas. Eh, Hay que tener cuidado de desinfección, como les comentaba anteriormente, bien por la parte de ponerlo al sol, de aplicar agua hervida. Lo importante es hacer algún tipo de control para que pues reduzcamos en este caso la cantidad de daño que podemos llegar a tener, ¿verdad? Eh, Luego tenemos los controles de maleza en este caso, ¿verdad? Que a veces pues los dejamos un poco ahí por encima o dejamos que crezcan de repente la maleza y al final pues esta nos puede causar
algunas, como les digo, algunas plagas, porque las malezas al final son refugios de plagas, entonces hay que tenerlo en consideración para no atraerlas, ¿verdad? Y de repente pues se pueden incurrir algún tipo de animal que no queremos, algún tipo de, alguna serpiente, algunos tipos de alacranes, entonces hay formas de evitar eso. Algunas formas de cuidar las malezas, pues, o algunas formas las que causan, en este caso, el descuido del vivero. Muchas veces sembramos y nos olvidamos que tenemos esas plantas ahí, ¿verdad? O tenemos ya las bolsas puestas y estamos en el semillero. Entonces, de aquí que pasen los 75 días, no me voy a meter al vivero, no. Ahí ya vamos a tener problemas de maleza, va a crecer lo que en las calles, de repente llegó algún pajarito y llegó y llevó semillas y te van a crecer malezas en las bolsas, entonces hay que tener cuidado a la hora de hacer las eliminaciones. Una mala descontaminación al llenado la bolsa, que nos tamizó. Vimos que había un lugar con buena tierra, pero había barbecho, o sea que había zacate y metimos de un solo a picar con máquina o de un solo los trabajadores. Iba con todo y zacate para adentro, entonces sí, después se tamizó, pero las semillas al ser pequeñas pues se fueron en la tierra, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Luego, o tenemos la tierra amontonada, los bultos, pasó el tiempo porque digamos lo íbamos a hacer un año, lo hicimos el siguiente año, se llenó de maleza, simplemente vamos a empezar a mover y dejamos la maleza donde estaba, entonces está libera la semilla ya en la zona, entonces eso nos puede provocar también eso, ¿verdad? O a la hora de donde hicimos el semillero, no desbrozamos bien, no eliminamos bien las malezas como era, solo medio las cortamos, pusimos las bolsas sobre ellas, pero la maleza pues ahí sigue viva, ¿verdad? Espacios mayores entre hileras y entrada de luz excesiva, aquí tenemos dos relacionadas. ¿Qué pasa? Tenemos el vivero, no le hemos puesto cobertura, el sol entra directamente, los espacios de calle no son los adecuados, de 40 centímetros, tal vez están más espaciosos, entonces tiene mejor entrada de luz, ¿verdad? Y en este caso, pues nos afecta a la hora de controlar estas malezas. Recuerden que la maleza solo ocupa un poquito de sol para llegar, ¿verdad? Y desarrollarse. Y aquí, como le mencionaba, la mala eliminación de las malezas en los viveros. Entonces, casi las tres están como un poquito relacionadas. Formas de controles de malezas. Tenemos los surcos, ¿verdad? La vamos a limpiar de repente con asadón. En este caso, recuerden que el asadón solo se usaría para el vivero, para eliminar entre calles, no se recomienda en finca. Controles manuales, si son pocas, con machete para los alrededores. Y el manual, por ejemplo, de repente en alguna bolsa creció algún, pues se van eliminando, pues en las calles también. Formas de evitar buena desinfección a la hora de llenar la bolsa, como les mencionaba anteriormente. También la parte de solo agua hervida va a eliminar algún tipo de maleza que no necesitemos en este caso. Eliminación adecuada de maleza en los viveros, como le digo antes de iniciar, pues hay que eliminar bien. Utilizar mulch para evitar el crecimiento tanto en las calles como en las bolsas del vivero. El mulch pues lo podemos utilizar bien, sean hojas secas, desperdicios de madera, algunas, ya ven en algunos casos, en algunos lugares, pero a veces suele ser un poco caro. Entonces podemos utilizar esa parte nosotros, ¿verdad? Usar alguna hojarasca para que no tengamos ese tipo de problemas. Siempre con cuidado, si es muy inclinado, pues hay que tener esa precaución porque podemos tener algún deslizamiento, ¿verdad? Bojas de vivero semillero, control manual evitando su crecimiento para evitar dañar la plántula de café. ¿Qué pasa? Si nos descuidamos y la maleza crece mucho ya en la bolsa y nosotros simplemente la arrancamos, pues nos vamos a llevar lastimosamente las raíces o directamente la planta de café. En este caso, pues lo que recomienda siempre es presionar el pie de la chapola que ya esté en trasplante, que ya de repente ha hecho cruz y arrancarla con cuidado, ¿va? Si miramos que de repente puede que sea muy grande por descuido, por lo que sea, pues es mejor preferible cortarlo, ¿verdad? Y vamos a tener ese tipo de control en este caso. Vamos a ver qué nos están comentando por aquí. ¿Cómo combatir mal de tayuelo? Como le mencionaba anteriormente, una buena desinfección, evitar el estancamiento de agua para que no haya humedad excesiva, que haya un poco de ventilación en el vivero, en el semillero. Una vez que pega, pues lastimosamente ya no se puede hacer mucho en este caso, ya prácticamente la planta ya tiene un 90% de pérdida en este caso.
Entonces es más fácil el control en este caso de humedad y una buena desinfección previa en este caso. Es lo que nos va a ayudar bastante a la hora de desinfectar lo que son la parte de evitar este tipo de enfermedades. Ahora, viveros de café. El vivero es una instalación, plantel, lugar o sitio donde permanecerán las plántulas de café procedentes del semillero hasta alcanzar el desarrollo necesario para la siembra en el campo definitivo. Entonces, aquí recordemos, ¿verdad? Lo que mencionamos en la clase de ayer, igual se mencionó ahorita, ¿dónde voy a hacer el vivero? ¿Qué tan largo de la finca va a estar? ¿Qué condiciones tiene el lugar? ¿Tengo acceso a agua? Que ya lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Eh, qué tan fácil es el acceso? Porque a veces decimos, bueno, voy a ponerlo aquí, nadie me lo va a ver, vamos a evitar que tenga eh, algún vecinito a dañármelo y todo, pero luego y el acceso, cómo va a entrar el vehículo, qué tan largo me queda la finca, me queda cerca la casa, pero me queda muy largo la finca. Voy a gastar más en el traslado de todas las plantas que yo trasladándome a irlo a cuidar. Entonces, porque de repente uno puede ir a pie, puede ir en moto, puede ir con varias alternativas, ¿verdad? Pero a la hora del traslado, pues se tiene que hacer directamente es un medio que se pueden jalar bastante, bastante y bastante rápido. Aquí podemos ver en la imagen que es un vivero muy bonito, se nota que es tecnificado con techo plástico arriba, tenemos zaranda, tenemos postes, bien puede ser de concreto, paredes de concreto de madera, pero no necesariamente nosotros tenemos que hacer un vivero así. Podemos hacerlo de madera que de repente ya haya completado su ciclo en la finca. Podemos hacerlo con postes de bambú también. O sea, hay varias alternativas en las que nosotros lo podemos hacer. No necesitamos tampoco este techado plástico y luego zaranda. Puede estar directamente eh, como le mencionaba aquí, con erul o con tipo zaranda o con hojas de plátano, algunos que lo ponen, solo la tiran, en este caso la, la rama y esta parte lo van haciendo, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser tan tecnificado porque de repente es un vivero pequeño, es un vivero que tal vez lo vamos a usar para ese ciclo, entonces ya este que vemos aquí en la foto, pues de repente ya es de un centro de investigación, de repente de una empresa o es de alguien que ya vende plantas seguido, ¿verdad? Entonces, para nosotros, pues no es necesario que hacer una inversión tan fuerte en este caso para cubrirlo, ¿verdad? Eh, y aquí pues vamos a ver un poquito más sobre lo que estamos hablando, ¿verdad? Sitio del vivero, como les mencionaba anteriormente, para escoger el sitio adecuado para la construcción de un vivero de café se debe considerar lo siguiente. Aquí como pueden ver, aquí pareciera que tuviera un poco de rul o pengas o de coco, por ejemplo, pareciera o de palma. Lo importante es que tenga sombra, que no sea excesiva, que tampoco sea muy poca, depende de las condiciones, como le mencionaba anteriormente, las condiciones climáticas que nosotros tengamos en este caso, va a depender de qué tanta sombra, qué tanta agua disponible, qué tanta pendiente, por si algo que llueve mucho, que no llueve, entonces eso lo vamos a tener en consideración. En el caso del anterior, como estaba techado, pues la parte de lluvia a ellos no les afecta porque no van a tener ese problema, ¿verdad? Pero en el caso de las fincas que vamos a tener nosotros, los semilleros, los viveros, pues sí, ¿verdad? Ahora, como les mencioné anteriormente, que sea de fácil acceso, protegido del viento. ¿Por qué el viento? Porque de repente tenemos plántulas pequeñas, hace un viento fuerte, la dobló, la perdimos, ¿verdad? También para la hora del soporte el mismo como tal del vivero, la topografía si es plano, ligeramente inclinado, se busca que sea ligeramente inclinado, pues para que haya un drenaje natural del agua, porque no hay encharcamiento, y al mismo tiempo va a tener un buen drenaje, disponibilidad de riego, porque es una planta que en esa etapa demanda bastante agua para que tenga un desarrollo óptimo. En este caso, no tenga problemas en este caso, sequías y de esa manera lo podamos arreglar, ¿verdad? Cerca del trasplante y protegido animales. Les voy a preguntar ahora, ¿ustedes los viveros los hacen cerca en la casa, cerca de la finca, son intermedia? ¿Cómo lo hacen o directamente los han comprado? Vamos a leer un poquito. Dice, ¿cuántas hojas se recomienda de vivero para un mejor desarrollo de la planta? Ya vamos a ver un poquito más adelante esa parte, pero pues lo largo, ahí sí ya depende de ustedes. Pero entre surcos ya lo vamos a ver. Dice, punto cercano a la casa, casa, en la finca, en la casa.
Imagino que en la casa es por la parte de los cuidados, ¿verdad? En la finca, dice Juan Bravo, eh, Gabriela Zelaya en la finca, usuario dice en la casa. Nosotros en particular lo hicimos en la casa también, pero nos queda bastante cerca la finca, como a media hora creo. Eh, Dije, lo he comprado este año, lo hicimos en la cerca de mi casa y voy a hacer uno en la finca. Excelente. Como le digo, en la finca tienen que considerar la parte que esté como que sí plano un poco, pero no tanto, no en la parte baja de la finca porque le va a caer todo el agua de arriba, tampoco muy inclinado porque va a tener problemas. En la finca dicen los demás. Excelente. Entonces, sí tienen que tener en consideración esa parte, qué tan cerca, qué tan largo de la finca esté, qué tan práctico es para mí, ¿verdad? Y a la hora del traslado, también es importante el traslado, porque si no nosotros llega un momento que tenemos demasiada planta eh, para jalar y la que es cargar más el vehículo en este caso. Y podemos dañar un proceso que nos ha tardado tanto, lo podemos dañar rápidamente, ¿verdad? Ya a la hora del trasplante por desesperación y a veces no nosotros, sino la persona que tenemos encargada para para jalar en este caso las plantas, ¿verdad? O que de repente se nos acercan condiciones climáticas no favorables y hay que jalarlas rápido, ¿verdad? Entonces, eso nos puede dañar la forma en la que vamos a terminar jalando esas plantas. Ya vamos a terminar. Aquí están las consideraciones del establecimiento. ¿Cuánto suelo o sustrato necesito para preparar en este caso? Aquí podemos ver esta tabla, la sacamos del manual del ICAFE. Tenemos diferentes medidas de 6 por 8, 7 por 8 y 8 por 10. Un suelo colado de metros cuadrados para ese tipo de bolsa equivalente a 1000 bolsas, 1.7 metros cúbicos, disculpe, era cúbicos, 2 metros cúbicos para la siguiente y en este caso pues estamos viendo esta tabla, ¿verdad? 3.5 metros cúbicos. Esto equivalente, digamos, a paladas, pues serían unas 400, 480 y 500, 850 paladas. En este caso, va equivalente, puede ser más, puede ser menos, ¿verdad? No es fijo. Y esto equivale, por ejemplo, a paladas, a suelos en un 70% y un 30% de materia orgánica, que puede ser algún material que hemos usado. También se puede usar, por ejemplo, un poquito de, de casulla, pero normalmente tiene que ser algo ya fertilizante porque la planta tiene que estar con buena materia orgánica en este caso. Y de fertilizante, pues tenemos 1846.0, que van a ser unas cuantas libras que le vamos a adicionar en este caso. Ahora, ¿cuánto tiempo de vivero? Depende del tamaño de la bolsa, es el tiempo que podemos tenerlo en el vivero, porque lo dejamos mucho tiempo, la raíz va a pasar a la bolsa y cuando levantemos vamos a ver que la raíz está aquí, ya está enrolladita. Esa planta lastimosamente pues no sería un buen desarrollo porque la raíz ya pasó la bolsa. ¿Se puede utilizar? Sí, la puede utilizar, pero no va a ser el mejor rendimiento para esa planta porque le está cortando en este caso la raíz para el desarrollo. Y ya es una planta que ha perdido fuerza y todo lo demás. Eh, en, en meses, ya estando aquí en esta parte de la tabla, 6 por 8 va a estar unos 4 meses, 7 por 8 unos 6 meses y 8 por 9 pues más de 6 meses en este caso. Ahora, el área para lo que vamos a usar en este caso, aquí podemos ver que tenemos alineamiento doble, alineamiento triple y alineamiento doble alterno. Esto es la ramada en cuántos cabería para, para 1000 bolsas en este caso. Si es 6 por 8 tenemos y en un sistema de alineamiento doble, 31 metros cuadrados. Usted ya van haciendo la medida de cuántas plantas necesita en su finca y qué tan grande va a ser la dimensión, ¿verdad? Eh, Luego tenemos a triple, pues va a ser de 24 porque va a estar doble. Y alineamiento doble, pues va a ser un poquito menos porque va a ir un poco más intercalado. Normalmente están usando de repente si es por espacio o por si es un volumen alto de planta, ¿verdad? Y en el caso del máximo de 8 por 10, pues va a estar un área de 40, si es a doble, alineamiento doble a 42 metros cuadrados y si va a estar alineamiento doble alterno, pues a 32 metros cuadrados en este caso. Que ahora ya vamos a ver un poco más a qué refiere esos tipos de alineamientos. Luego tenemos el establecimiento del vivero de café, materiales y época. Aquí ya estamos cambiando el sustrato. Recuerden que estamos con el de semilla y estamos con el de bolsa en este caso.
para que no vayan a llenar, yo sé que no va, pero no vayan a imaginarse que vamos a meter arena para esta parte. Ahora, el terreno adecuado, como le mencionamos, yo sé que lo repetimos bastante, pero créanme que algunos viveros han fracasado porque lo han hecho los terrenos no adecuados, bien puede por animales, por vientos, porque les queda muy largo, porque les pega el agua. El tamaño de la bolsa, de acuerdo al tiempo en el que lo van a tener, el sustrato, suelo óptimo, negrito, hay algunos lugares que lo venden o lo pueden sacar de su finca, sería mejor comprarlo, pero sabiendo que viene en un buen lugar y esté desinfectado, desinfectantes, fertilizantes y agua disponible. Ahora, ya para el llenado en este caso que ya se ha hecho, pues sería el colado del sustrato, llenado en bolsas, preparación del terreno. Mientras estás en una actividad, está preparando la otra. Todo es optimizarlo, todo es estar haciendo varias cosas al mismo tiempo, no hacer uno, luego hacer lo otro. No, si podemos hacer todo global, pues lo hacemos. Techado del vivero opcional, depende de las condiciones climáticas. Si una clima que llueve mucho, es muy húmeda, es bastante helado, pues ese es mejor que le pegue un poquito de sol directo, ¿verdad? Para que la planta no desarrolle ningún tipo de hongo por exceso de humedad. Allanamiento de la bolsa y selección de poda de la raíz y el trasplante de plántula. Aquí tenemos las bolsas a utilizar. La decisión del tamaño de la bolsa dependerá del tiempo que va a estar. Aquí tenemos de 6 por 8, 4 meses, 7 por 8, 6 meses, y de 8 por 9 o 8 por 10, pues más de 6 meses. Aquí tenemos a qué refieren las medidas, 8 y 6, de 6 y 8. Entonces tenemos las medidas en este caso. El sustrato del vivero para el llenado de la bolsa, pues tenemos 50% de tierra subsuelo. Como fundamento se tiene que la materia del suelo pues esté libre de ecosistemas evidentes, ahí hay que traerlo plagas y vivos. Por ejemplo, aquí tenemos raíces al fondo, entonces todo esto hay que tamizarlo con este tipo de zarandas. Aquí tenemos el ejemplo de que antes de tamizarlo, pues lo vamos a pasar por una de tres a 4, de 3 cuartos de pulgada, que es un tamaño grande. Después lo vamos a hacer a un cuarto para que sea un tamaño de zaranda más pequeño y quede más tamizado. Todo eso hay que eliminarlo. Yo sé que es materia orgánica, pero en este caso no nos sirve, no nos funciona. La raíz puede pegar en ello y nos va a crear problemas. 25% de materia orgánica, perfecto en estado de completamente descompuesta, en este caso, que ya esté libre de un desarrollo porque no va a crear temperatura. 25% de cascarilla de arroz, café, siempre tiene que estar bien molidito para que permita, en este caso, aireación, nos ayude un poco con el peso, pero tiene que estar ya bien, bien integrada, bien disuelta, ¿verdad? Para que no tengamos problemas que esté muy seco. Aquí estamos hablando de los alineamientos. Aquí tenemos el alineamiento doble, que va a estar a 40 centímetros, las dos bolsas pegadas. Luego tenemos el alineamiento triple, que vamos a tener tres bolsas igual a los 40 centímetros. Por eso ven que ya vamos cortando el tiempo porque nos estamos ahorrando algunos espacios entre calles. Y el alineamiento doble alterno, quiere que vamos a poner las dos bolsas pegadas, lo vamos a hacer una calle de 10 centímetros para que tampoco se topen tantas hojas, y la calle de 40 centímetros. Eh, es bueno esta porque no, en cierto tamaño las hojas no se tienden a tocar cuando está, por ejemplo, en triple, porque sí tiende a haber un poquito de roce, pero eso lo pueden ir poniendo, depende de si es un clima con bastante humedad, temperatura y todo eso, se puede ir regulando de esa manera. El trasplante de la plántula en la bolsa, se debe seleccionar las mejores plántulas sanas y bien uniformes. Siempre que hagas el vivero, ustedes tienen que agarrar la planta, pasa, sí, pasa, sí, pasa, sí. ¿Por qué? Porque vamos a tener un excedente de plantas. No es la primera que agarremos la que vamos a ir sembrando. ¿Por qué? Porque de repente vamos a dejar una buena cantidad de plantas muy buenas y ya tenemos sembradas y luego no vamos a saber cuáles son las malas en este caso. Entonces vamos a hacer una selección y luego vamos a ir descartando todas las que no nos gusten para sembrar solo lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Hay que eliminar y desechar todas las plántulas que tengan algún problema en la raíz, podar la raíz en caso de ser necesario. Antes de sembrar la plántula en la bolsa, la raíz debe sumergirse en una solución fúngica. Podemos, por ejemplo, sumergirla en algún hongo benéfico, ¿verdad? Para tenerlo accesible, como en el caso de micorriza, para que tengan una capa de protección contra cualquier patógeno. Aquí tenemos plántulas dañadas, como pueden ver, por mal desarrollo. Miren, esta, por ejemplo, fue que de repente la raíz se puso, la semilla se tiró al voleo, quedó mal colocada. Aquí podemos ver que ella quiso buscar para abajo, que es el movimiento natural, luego buscó a enterrarse, entonces ya ahí quedó deforme, ¿verdad? Y aquí tenemos plántulas bien sanas, con buen sistema radicular, largo, bonitas, que ya podemos sembrarla directamente en bolsas con buen tamaño. Y si no, pues hacemos el corte. No se recomienda el corte, ¿por qué? Sí se puede hacer,
pero recordemos que ya no va a tener la raíz pivotante, ¿verdad? La que le va a dar profundidad. Entonces, esa planta de café al sembrarla va a tener el soporte a los lados, no lo va a tener de forma uniforme hasta abajo. Entonces, ¿qué puede pasar? Si el suelo es demasiado suave y no tenemos una raíz pivotante y hay un viento fuerte, pues de repente vamos a tener caídas de la planta. No es necesario, no es que va a pasar siempre, pero son consideraciones que hay que tenerlas en cuenta, ¿verdad? Nutrición, el programa de nutrición pues inicia inmediatamente después de la que se sembrada la planta en la bolsa. Puede aplicarse fertilizante de liberación lenta en unos 9 meses, colocando 6 gramos por planta de forma triangular, es decir, que vamos a poner, si tenemos la bolsa aquí, pues sembramos de esta manera, ¿verdad? O lo hacemos así el contorno a no más cerca del tallo y no más a 3 centímetros de profundidad, si no se cuenta como con una fertilización si no es con liberación lenta en este caso, ¿verdad? En la nutrición de la planta se pueden utilizar fórmulas comerciales cada 21 días. Aquí tenemos la primera triple 20, que es cuando hacen la horqueta en este caso, un 15, 5, 20 la primera horqueta hasta la cuarta horqueta y un 15, 3, 31 la cuarta horqueta hasta salida a campo. Recuerden que aquí lo que más necesitamos es nitrógeno y fósforo, una por la parte de foliar y la otra en la parte de el crecimiento radicular. También podemos aplicar abonos orgánicos, como en este caso puede ser exudado de lombrices o algunos microorganismos de montaña para hacer ese aporte. ¿Verdad? Y luego tenemos la época de siembra. Es importante realizar la siembra en campo definitivo en la época de invierno, lo cual favorece una rápida adaptación a la planta y disminuye el riesgo de pérdida. ¿Por qué de pérdida? Porque tenemos una planta que está adaptada a un clima ideal, con riego constante, que aún está pequeña. Entonces, si no traíamos a campo en verano, pues, lastimosamente la planta va a sentir un estrés hídrico por el cambio de clima. Entonces, que la planta tiene que desarrollar en campo, como recordábamos ayer, puede ser diámetros de 25 hasta 40 por 40, tiene que ser el doble del tamaño de la bolsa y tiene que ser sembrada con un poquito de materia orgánica. En este caso, porque las raíces van a estar así por expandirse y una vez que toquen campo y tierra ya van a abrirse, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de Honduras, una parte de lluvia. Esto normalmente lo pueden buscar en sus diferentes comunidades o países o zonas, como está la zona de lluvia en este caso. En Honduras hay bastantes torres meteorológicas. Imagino que en sus diferentes países también hay, o diferentes comunidades, solo de que busquen un poquito en internet. Tenemos la precipitación, entonces en el caso de aquí en Honduras, donde más llueve, pues en la época de mayo a junio, que es lo que mencionamos ayer, y igual de septiembre a octubre, entonces son como las épocas en las que nosotros podemos planificar hacer este caso la siembra, ¿verdad? Para pues tener un excelente desarrollo. Ahora, resumen de lo aprendido, jóvenes caficultores, determinamos que lo principal para establecer un vivero es cercanía a la finca, disponibilidad del agua, protección de animales y una forma correcta de trasplante. Identificamos los beneficios de los diferentes sustratos para el vivero desde el semillero que se puede hacer con tierra negra o arena, asimismo para el trasplante a bolsa usando tierra negra, materia orgánica y casulla de arroz o también en este caso, de la de café. Conocimos los principales cuidados y protecciones que debemos de brindar a las plantas desde semillas con la desinfección del sustrato hasta los cuidados con la raíz y la dosis de fertilización adecuada, asimismo, el cuidado al trasplante a bolsa con su tamaño adecuado durante el tiempo en vivero. Identificamos la época apropiada para la siembra en campo, que es el invierno, para que la planta tenga agua disponible para su adaptación y evitar el estrés en este caso. Bueno, jóvenes, esto ha sido por mí en esta clase. No sé si de repente tienen alguna preguntita que los podamos ayudar en lo que queda de tiempo con el ingeniero Miguel que nos ayude. Gracias, ingeniero Brian. Bueno, tengo mis anotaciones por aquí. Eh, Hijos sanos, padres fuertes, así que desde la escogencia de la semilla, cómo hacer para que tenga buena viabilidad, cómo la vamos a preparar y todo lo que yo estaba viendo por ahí, el tipo de bolsa que vamos a escoger, los sustratos que a veces los tenemos por ahí también y pues muchas ideas. A veces creo que toda esa experiencia que han ganado también en campo pues nos puede agilizar. No sé si vamos a leer algún par de preguntas o si alguien quiere contarnos su experiencia o hacer su pregunta directo, pues adelante, solo levantan la mano y yo les puedo dar la palabra. Decía un gran amigo, cuando nos prestan el micrófono para hablar, hablemos,
y pues aprovechemos. Pero pues, si no, pues vamos a leer alguno por mientras. Si quieren levantar la mano, aquí está. Permítanme, ahorita vamos a activarle. Sí, verdad, recuerden que pues son libres ahí de hacer sus preguntitas. Igual vamos a ver si leemos alguna aquí por mientras. Eh, dice, ¿a qué se llama horqueta? En este caso es cuando de la chapola ya nacen las primeras hojas verdaderas, entonces la primera nace así, ¿verdad? Y luego vuelven a nacer las otras que ya le llaman como crucita. Sí, Entonces, al colega ya puede hablar. ok, lo Hola, escuchamos. muy buenas Buenas. noches a todos. Bueno, primero muchísimas gracias por la participación, por dejarnos participar. Eh, Nosotros somos desde de Costa Rica, entonces, bueno, saludo para todos. No sé, tuve problemas con internet al principio, entonces no me pude conectar. No sé si hablaron acerca de las bandejas. No sé, ingeniero, si usted tiene algún tipo de recomendación. Nosotros estamos comenzando a utilizar las bandejas, este es el primer año. Entonces, no sé si ustedes, qué piensan acerca de sembrar en bandejas el semillero. Ok, es muy bueno, la verdad. Tiende a tener un mayor cuidado, tiende a la raíz a desarrollarse en el piloncito, suele ser bueno, pero pues el costo a veces suele ser un poco más elevadito, ¿verdad? Por la parte, no sé si ustedes han tenido problemas por la parte de infraestructura, porque la bandeja pues, puede tener que estar en modo aéreo. Si es una finca grande la que van a sembrar, pues se llevan bastantes bandejas por el tamaño del piloncito. A todo lo que uno pueda manejar y esté dentro del alcance de uno es bueno, ¿verdad? En este caso. Pero normalmente aquí no se usa por la parte de costos. Yo lo he visto más que todo, como les mencionaba, en centros de investigación, porque tienen un poquito más como de presupuesto en este caso, ¿verdad? Y una mano de obra un poco más ilimitada. Pero si en sus posibilidades está usar este tipo de tecnología, digámoslo así, es excelente, ¿verdad? Es muy bueno en este caso, porque no suele haber problema a la hora del trasplante porque la raíz no se suele dañar, sigue creciendo protegida. Y ahí lo único que hay que tener cuidado es ver que la plántula, la chapola, tenga un buen desarrollo para evitar o saber en este caso la semilla, pues fue sembrada correcta y no hubo problemas con raíces dobladas o dañadas, ¿verdad? Pero fuera de eso, pues es buena la tecnología en este caso. Excelente. Luz tiene la palabra y después le doy la palabra a Nelson. Así que adelante. Hola, Luz. Ah, Creo bueno, que sí. no. Creo que apagó el micrófono. Ah, Permítanme, ok. ya le voy a dar la palabra y si no se lo damos a Nelson. Ok. No sé si puede probar ahí, Luz. Adelante. Yo creo que ya puede hablar, Luz. Ya tiene el micrófono activado. Bueno, Escucha, si no, ingeniero. hoy sí, le escuchamos, le escuchamos. Muchas gracias. Mi pregunta para el ingeniero era por qué había que podar las raíces y cómo se podan, y el otro, ¿cuál fue el fungicida que dijo para antes de la siembra, de la chapola? Gracias. Sí, o sea, gracias por la pregunta, Luz. Sí, a veces lo que se hace es que tras que sale la planta del semillero al traslado, uno pues, la puede sumergir en alguna solución, ¿verdad? Entonces podemos usar en este caso micorrizas o micorrizas podemos usar en este caso y sumergirlas un ratito para que se impregnen con el hongo y luego hacer la siembra. Este hongo pues va a ayudar a tener un mejor sistema radicular en el caso, no es que va a crecer la raíz, sino que una vez que el hongo se adhiere a la planta, el hongo crece y los nutrientes que logra agarrar se los envía a la planta en este caso y también crea una pequeña barrera de protección porque hay una simbiosis para que no entren algunos patógenos, otros hongos, otras plagas a comerse la raíz. Normalmente la raíz se poda porque si digamos, la nutrimos demasiado bien en este caso o por diferentes factores crece mayor al diámetro que debería a la hora de la siembra. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos una raíz que de repente es muy larga y tenemos un tamaño de bolsa, va a ser rápido lo que va a penetrar la raíz en este caso.
y va a salir rápido la bolsa y la vamos a perder. Entonces hacemos el corte más o menos a la mitad de lo que va a estar sembrada la bolsa para que esa raíz pivotante no rompa la bolsa en este caso, pero suele tener el problema de que una vez que la cortamos, la planta no va a seguir desarrollando ese tipo de raíces. Entonces puede, ¿verdad? Que tengamos problemas con el soporte o estabilidad ya una vez en campo, porque la forma en la que va a estar la raíz siempre va a ser como a lo largo, a lo ancho, no a lo profundo. Entonces es como el pequeño factor que tenemos. Excelente, ingeniero, gracias. Y por último, aquí se nos acabó el tiempo, muchachos. Mañana le voy a dar a Nelson la última participación y mañana pues seguimos preguntando. ¿Les parece? Vamos, adelante, Nelson. Yo creo que ella puede. Le voy a mandar ahí. Ya, adelante. Ya, listo. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es si es necesario curar la semilla, porque yo he visto en algunos comercios que venden la semilla como con colorante. ¿Y qué ventajas tiene una vez curada de esa manera? Y otra es Eh, ajá. que si hay algún método de siembra en el cual nosotros podamos evitar en un porcentaje alto sembrar algunas chapolas malas, así que nos queden como cola de chancho. Ok, en el caso de la protección, pues normalmente se usa porque algunas lo ponen con algún tipo de insecticida o viene con algún tipo de fungicida en algunos casos. Entonces esto nos va a evitar de repente que tengamos ese tipo de problemita, ¿verdad? Pero si ustedes se fijaron en las fotos que yo les puse, cuando vienen semillas garantizadas, con buena humedad, no suelen venir con protección. Algunas sí, algunas no. Muchas veces depende del cliente, ¿verdad? Depende si yo la quiero así o si no, no la quiero. Entonces, es más a criterio. Pero si uno va a hacer una buena desinfección del suelo, una buena desinfección de la parte, o va a tener el control fitosanitario como tal, como global, ¿verdad? Con camas altas de repente, el banco alto, disculpen, con arena, o va a estar techado ya que va a ser pequeño, entonces no sería generalizar comprar todo con protección porque nosotros lo vamos a estar dando, ¿verdad? Entonces, de repente, si compramos semillas con protección, nosotros también lo hacemos, te podemos tener un doble costo, ¿verdad? Algunas veces lo cobran extra, algunas veces ya viene dentro del precio, ¿verdad? Si uno lo quiere poner o no, te va a valer igual la semilla. Entonces, y ahí depende, digamos, si vale lo mismo y ya lo trae, pues lo podemos aprovechar. Si no, pues no es necesariamente en este caso. Y con la otra parte de la pregunta, pues el sembrado correcto en este caso de la semilla y que el sustrato esté bien suelto nos va a evitar que tengamos problemas que la raíz pegue el doblez buscando, siguiendo penetración, ¿verdad? Porque si no, vaya, aunque sea con arena, pero van piedritas grandes y viene la raíz y topa, ella va a buscar y va a doblar. Entonces ahí vamos a tener problema en este caso. Tienen que ser partículas pequeñas, tal vez no tan diminutas para que no haya una sobresaturación por el tamaño de la partícula, pero sí lo suficientemente grande a que ella pueda pasar bien y sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, es una siembra correcta y que el sustrato no tenga palos, piedras, que eso va a evitar que la raíz, pues, en este caso se desvíe un poco, ¿verdad? Entonces, creo que esa sería mi respuesta en este caso. Gracias, ingeniero. Bueno, jóvenes, los invitamos mañana a no perderse la próxima clase. Va a estar buenísimo, igual que todas las clases. Les vamos a la participación. Me gusta cuando están activos porque pues se mantienen hasta el final y tienen sus preguntas por ahí. Motivarles nuevamente que llenen el link de asistencia, lo enviamos al chat para que escriban, si se van a inscribir tal y como está su nombre, que no falte una letra, todo bien, y luego pues que registren cada una de las clases. Si no registran más de 4 clases, no les va a llegar su certificado, entonces los vamos a tener por ahí y traten de llenarla. La verdad no quita mucho tiempo, jóvenes, ustedes pues son peli en esto, yo sé que rapidito están llenando ahí en el chat, están, bueno, nacieron con tecnología, pues. Y bueno, jóvenes caficultores, es un gusto. Dejo al ingeniero Brian que se despida y los vemos por acá mañana. Saludos y Sí, es un placer, ¿verdad?, estar con ustedes en esta clase. Entonces, para mí fue un gusto tenerlos aquí. Igual estar dándoles esta parte a ustedes. Es un placer. No los, igual es como les recuerdo, ¿verdad? Los esperamos el día de mañana
para la clase, para recordarles que el día de mañana tenemos la clase de bases edáficas para un suelo, para una preparación de suelo. Entonces, si ya vamos un poquito aquí con la parte de la clase de suelos que vemos para la hora de la siembra y todo, entonces creo que mañana les va a interesar esa clase. Así que sin nada más que decir, es un placer haberlos tenido aquí y los esperamos el día de mañana. Hasta pronto.